Muy bien, buenos días otra vez. Nos habíamos quedado en ver los tipos de mapas. Y nos dice que según la Sesión Cartográfica Internacional, un mapa es, y nos lo define como la representación convencional gráfica de fenómenos concretos o abstractos localizados en la Tierra o en cualquier parte del universo. Entonces nos habla de la graficación de fenómenos concretos o abstractos. Lo hemos estado conversando ya en cuanto a la representación de elementos artificiales o existentes y en efecto lo conceptualiza de la forma que ya la conocemos. De forma general, los mapas se pueden clasificar desde dos puntos de vista, según la escala de trabajo o según el propósito, general o topográfico y particular o temático para el que ha sido creado. En este caso, según la escala de trabajo. Para ello vamos a pasar un pequeño video recordando la escala. La escala es la proporción que existe entre las medidas reales de una superficie y las que ocupa en el mapa. Existen dos tipos de escala, escala numérica y escala gráfica. La escala numérica señala el número de veces que se redujo el terreno representado y aparece como una fracción en donde el numerador y el denominador están separados por dos puntos. Por ejemplo, 1 es a 10.000. Esto quiere decir que un centímetro en el mapa equivale a 10.000 centímetros en la realidad, es decir, 100 metros. Y la escala gráfica está representada por una regla dividida en segmentos que equivalen a una medida real del terreno y se utiliza para medir directamente sobre el mapa. En este ejemplo, la escala gráfica nos indica que cada centímetro en el mapa representa 100 metros en medida real, o que un centímetro equivale a 250 kilómetros. Todo mapa debe de incluir una escala numérica, una escala gráfica o ambas. Interesante, ¿no? Geografiando. Entonces, estábamos conversando que según el tipo de mapa va a depender según el destino o función y acá nos comentaba según la escala de trabajo. En cuanto a mapas de pequeña escala, son los mapas que representan amplias zonas de superficie terrestre, por lo que es imprescindible tener en cuenta la esfericidad de la Tierra. En estos mapas el nivel de detalle es pequeño, se entiende por la envergadura del proyecto o de la superficie que va a ser graficada. Se suelen denominar mapas de pequeña escala aquellos cuya escala es menor a 1 en 1.000.000. Algunos ejemplos de estos mapas son los que representan países, continentes o hemisferios. Se entiende que por la cantidad de información es que vamos a tratarlo de esa forma. Según la escala tenemos mapas de gran escala, a diferencia obviamente de los mapas de pequeña escala que abarcan superficies, grandes superficies. En este caso nos comenta que son los que representan zonas de la Tierra. En estos mapas el detalle de los elementos cartográficos es mayor. Habíamos conversado que la información que va a contener cada mapa tiene que estar en correlación con el tamaño y con la escala y a su vez eh, con el destino del mapa. Se suele llamar mapas de gran escala a aquellos de escala mayor de 1 en 10.000, se denomina planos a partir de 1 en 2.000 al no considerar la esfericidad de la Tierra. Acá justamente ya nos demarca la diferencia en cuanto a escala de mapas y planos. Para ello vamos a ver otro pequeño video de mapas. Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, los mapas.
Seguramente conoces los mapas y en más de una ocasión los has utilizado en la escuela, pero ¿sabes realmente sus características? Un mapa es la representación gráfica de un territorio sobre una superficie plana. Los mapas nos permiten obtener información diversa sobre las características de un lugar, su relieve, sus carreteras y sus ciudades. De la misma forma que aprendiste a leer textos, puedes aprender a leer mapas. Para empezar, debes conocer, leer e interpretar sus elementos. La cartografía es la disciplina que se ocupa de la concepción, producción, difusión y estudio de los mapas. Los elementos de los mapas son el título, rosa de los vientos, simbología, escala y coordenadas. Título: nos indica el tema o aspecto abordado en el mapa. Rosa de los vientos. La rosa de los vientos determina el rumbo a través de los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Simbología. Esta se vale de dibujos, líneas, círculos, colores y otras figuras para crear símbolos que representan objetos reales o condiciones de un lugar. El relieve, los ríos, los minerales, las construcciones, la producción pesquera, entre otros. La simbología puede ser muy variada, según la información que se quiera representar y destacar. Algunos describen la información con colores. Escala. La escala de un mapa indica cuántas veces se redujo un objeto o lugar para representarlo. Por ejemplo, un dibujo de escala 1:1 sería la representación del objeto en su tamaño original, mientras que en una escala 1:2 indica que el objeto se redujo a la mitad de su tamaño. Para representar objetos o lugares más grandes, como un país, se reduce el tamaño de los objetos y los lugares en ese dibujo. Esa reducción se representa en el número derecho de la escala, después de los 2 puntos. Conforme ese número aumenta, el objeto o lugar dibujado en el mapa se reduce cada vez más en relación con su tamaño real. Coordenadas. Para localizar cualquier lugar sobre la superficie terrestre, por ejemplo, tu municipio, una entidad, una carretera, un río, una isla o un volcán, en los mapas se trazan líneas imaginarias verticales y horizontales a las que llamamos coordenadas geográficas. Las líneas horizontales se llaman paralelos y las verticales meridianos. Cuando queremos saber la posición de un lugar sobre un mapa, debemos identificar las líneas horizontales y verticales que lo cruzan. Tipos de mapas. Estos son los tipos de mapas de uso más común. Políticos. Son aquellos que se ocupan de representar las fronteras entre países y regiones políticamente delimitadas. Este tipo de mapas brinda información sobre los límites entre países y zonas administrativas. Hidrográficos. Describe las fuentes de agua de la superficie, tales como ríos, lagos, mares y océanos, entre otros. Topográficos. Describe las características de la superficie terrestre. Geológicos. Representa las formaciones geológicas, incluidas las fallas sísmicas. Edafológicos. Describe las características biológicas, físicas y químicas del suelo. Climáticos. Representan el comportamiento del clima. Pluviométricos. Se enfocan en representar los datos de precipitación o lluvia de las regiones. Demográficos. Expresa la densidad poblacional de un territorio. Económicos. Representan el tipo de actividades económicas de una región. Lingüísticos. Muestran la distribución de las lenguas en un territorio determinado. Turísticos. Señalan los puntos de interés para los turistas en una determinada región. Esto es todo por hoy. No olvides comentar, compartirlo y darle like. Muy bien, continuemos. Hemos visto en tipo de mapas a razón de la escala pequeña y escala mayor escala. Ahora, según el propósito al que ha sido creado. Ya hemos visto un poquito el video. Y según los mapas topográficos, son mapas o de propósito general, es el que representa gráficamente los principales elementos que conforman la superficie terrestre, como vías de comunicación, entidades de población, hidrografía, relieve, con una precisión adecuada a la escala, similar al video que acabamos de ver. Mapas temáticos. Nos comenta que su propósito particular es aquel cuyo objetivo es localizar características o fenómenos particulares. El contenido puede abarcar diversos aspectos, desde información histórica, política,
o económica, hasta fenómenos naturales como el clima, la vegetación o la geología. El mapa base utilizado en la elaboración de los mapas temáticos es la topografía o el propósito general simplificado. Perdón, ahora vamos a ver los elementos de mapa, pero previo a ello quería terminar cerrando un tema adicional que es diferenciar en cuanto a croquis, planos y mapas. Acabamos de ver la diferencia. Ya entendemos un poco la diferencia entre planos y mapas, pero ahora ya la comprendemos un poco más a razón de la escala. Ya podemos parametrar y marcar una línea entre planos y mapas. Entonces vamos a visualizarlo. Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante: croquis, planos y mapas. Desde la antigüedad hasta nuestros días, las diferentes civilizaciones han necesitado ubicar su espacio geográfico y representarlo en inscripciones de diversa índole para conocer, organizar y controlar su entorno. La representación de la Tierra se logró gracias a diferentes conceptos que se desarrollaron en distintos momentos históricos y tecnológicos. Así pues, hay formas de representación que van desde lo básico hasta lo muy complejo, según lo que se pretenda mostrar con estas representaciones. Así, la superficie terrestre se muestra por medio de croquis, planos y mapas. Los mapas pueden agruparse en atlas o manejarse de manera individual como documentos únicos. La única manera de representar la Tierra con distorsiones mínimas es el globo terráqueo, pero por más grande que sea, solo muestra detalles generales. Los croquis son representaciones sencillas y esquemáticas del espacio geográfico que por lo general no presentan un control de escala, y los sistemas de referencia sirven solo para el área que representa, por lo que las posiciones de los componentes del espacio son aproximadas. En general, los croquis permiten a las personas trasladarse a algún lugar cuya ubicación desconocen a partir de elementos reconocibles como pueblos, cerros, calles, construcciones, escuelas, mercados, hospitales, iglesias, entre otros elementos de referencia que ayudan a quienes los utilizan a orientarse con facilidad en ese espacio. Los planos, por su parte, se pueden elaborar cuando la superficie representada no excede los 111 kilómetros lineales, ya que se elabora a escala, es decir, las distancias son exactas y coinciden con la realidad. En una extensión mayor, la curvatura de la Tierra modifica la dimensión del plano. Si se quiere representar una superficie mayor, deberá de construirse un mapa con alguna proyección. Las coordenadas del plano son una cuadrícula formada por ejes horizontales y verticales que facilitan la localización de un lugar. Para lograr mayor precisión y exactitud, que no logran los croquis, y dado que los planos no permiten cubrir grandes áreas, es necesario crear otro tipo de representaciones de la Tierra que son fáciles de manejar y transportar, y a la vez permiten plasmar con mayor definición los componentes del espacio geográfico. Estas construcciones son los mapas o cartas geográficas. Un mapa es una representación geométrica, plana, simplificada y convencional de toda la superficie terrestre o parte de ella elaborada a escala. El concepto de escala es fundamental para la generación y uso de los mapas, pues establece la relación de tamaño que tienen los elementos que se muestran con la realidad del terreno. En los mapas se reproduce la localización y distribución de los elementos geográficos respecto a un sistema de coordenadas y a otros componentes. Por lo tanto, un mapa es una representación geométrica que recurre a las matemáticas para lograr exactitud. La ciencia que se dedica al estudio y desarrollo de los mapas es la cartografía. Al mostrar la esfera terrestre sobre una superficie plana surgen deformaciones y distorsiones, al convertir lo que es casi esférico en algo plano. La cartografía busca reducir al máximo estas distorsiones. Esto es todo por hoy. No olvides comentar, compartirlo y darle like para que no te pierdas. Muy bien, ya pudimos diferenciar un poco entre croquis, planos y mapas. Ahora vamos a conversar sobre los elementos de un mapa. Yo voy a decir que los elementos imprescindibles, también esta parte también vimos un poquito entre los videos, conversando
cuáles son las partes de un mapa. En todo caso, esta parte la vamos a ver en la siguiente sesión con un poquito más de calma. Nos despedimos y nos vemos en la siguiente oportunidad.